Bien, comenzamos. Entonces solamente les quería leer el Salmo 16 para arrancar. Estaba leyendo esta mañana y lo quería compartir con ustedes. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti me he refugiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres el Señor. Para mí no hay bien aparte de ti. Para con los santos que están en la tierra y para con los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de quienes se apresuran tras otro Dios. Yo no ofreceré sus sacrificios de sangre, ni con mis labios mencionaré sus nombres. Oh Señor, porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi destino. Los linderos me han tocado en lugar placentero. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me corrige mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha, no seré movido. Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. También mi cuerpo descansará en seguridad, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Y la verdad que hace tiempo no leía este salmo y que lo haya leído hoy fue sin dudas como tocado, ¿no? Por Dios. Eh, Habla de la confianza en este Dios, pero no es un Dios cualquiera, no es un Dios inventado, sino que es un Dios verdadero, un Dios fiel y en el cual encontramos la seguridad, pase lo que pase, bueno, que lo pongamos a nuestro Señor, dice, delante de nosotros, ¿no? Y ante cualquier cosa acudimos a Él y estamos siempre seguros porque Él está delante nuestro. Si lo tenemos por detrás, bueno, cualquier cosita ya nos afecta, ya nos ponemos nerviosos, ya porque no estamos mirando lo que viene. Entonces, si lo ponemos adelante, bueno, lo primero que miramos es a nuestro Dios y que así sea, ¿no? Cada día y en esta mañana también, que podamos poner nuestra confianza en nuestro Dios, bendecir a nuestro Dios con cada cántico, en la oración, escuchando la palabra y que así sea en nuestra vida, ¿no? Que en él encontramos el gozo, encontramos la paz, ¿no? A pesar de las diferentes circunstancias que podemos pasar. Así que, bueno, los invito a que estemos ahí tomando un tiempo para orar, para preparar nuestros corazones para este tiempo. Mientras Juan José toca ahí una estrofa, oramos y luego ya comenzamos. Señor y Dios, cuántas gracias te damos por este nuevo día que nos has regalado, que has hecho, Padre, para nosotros. Padre, y ante ti venimos, no podemos hoy reunirnos, pero presencialmente, pero aquí estamos. Gracias por este medio que, bueno, podemos utilizarlo para estar juntos, inclusive también, bueno, con Matías desde otro país, Padre, bueno, damos gracias porque también puede compartir este tiempo con nosotros y pedimos tu bendición, sin duda en este tiempo, pedimos por los hermanos que no están conectados, que tú bendigas sus vidas, que puedan ver sin duda y escuchar luego tu palabra y puedan también, bueno, de alguna manera recibir, Padre, lo que tú tienes para nosotros hoy.
Padre, pedimos tu guía, tu dirección en este tiempo, en este día, y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Andrés, muchas gracias. Hermanos, gracias por estar ahí. Matías, gracias por tu esfuerzo también. Sabemos de tus obligaciones allí en Estados Unidos y gracias por este tiempo. Y bueno, vamos a comenzar un tiempo de adoración, de alabanza, pero antes de empezar me gustaría que los poquitos que estamos, alguno de ustedes pueda, después de cantar este himno, pueda contarnos alguna bendición, algunas palabras a modo de testimonio, cortitas por supuesto, pero algo que pueda compartir con nosotros para agradecer a nuestro Dios por cómo su mano se mueve en medio nuestro. Así que, bueno, vayan pensando ahí alguna hermana, algún hermano que quiera compartir algo, va a ser bienvenido, ¿sí? Y bueno, quiero comenzar este tiempo de alabanza con un himno, el 232. No tenemos para poner en la pantalla, y si tienen ustedes himnarios en casa, para que nos acompañen y poder entonar este himno: Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz y tu gran salvación. Así que empezamos entonces con este himno. Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz y tu gran salvación. Vertiste sangre inmaculada, con la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Cordero, porque tú eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Tú eres el que diste a mi vida esa paz inicial que en el mundo la das, no la pude encontrar. Por eso mi alma alegre te canta, disfrutando el amor que en la cruz de dolor me extendiste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Muy bien, precioso himno sin duda, que habla de una gran verdad. Así que algún hermano entonces que quiera compartir algo cortito, algo con nosotros, escuchamos, a ver. ¿Quién se anima? A ver. ¿Sí? No escucho a nadie. Quiero agradecer y que oren por mí, por favor.
Ahí apareció mamá. Mamá, no te escuchamos, a ver, de vuelta. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Bueno. Qué lindo que se los vea a los dos. Bueno, mamá, ¿vos querés compartir algo? Que estoy luchando para salir de esto. Bueno, muy bien. Me siento prisionera. Sí, bueno, muy bien. Te están escuchando todos los hermanos, mamá. Ya, Así mi que amor. para que saludes también a ellos. Bueno, ¿Sí? muchas gracias por todo, a todos. Y muchas gracias por las oraciones. Yo también sigo orando por toda mi iglesia. Muy bien. ¿Algún otro hermano que quiera contarnos algo? ¿Compartir algo con nosotros? Bueno, yo solamente agradecer al Señor por el tiempo aquí en Estados Unidos con la familia de Cristín. Y gracias a Dios por la recuperación de mi suegro, que estuvo bastante mal de salud. Y la verdad que es un milagro verlo como está ahora, pensando que estuvo, de acuerdo a los doctores, a un par de días de partir. Y verlo ahora como está realmente es una gratitud enorme. Y bueno, que el Señor también nos permita disfrutar las últimas 2 semanas, menos de 2 semanas ahora, para que estemos todos sanos. Como ustedes saben, cada vez que alguien viaja, tiene que hacerse un hisopado antes, y si da positivo no viaja. Entonces, con este COVID a veces no hay síntomas, siempre tenemos ese miedo de que nos hagamos el hisopado y alguno dé positivo y no podamos viajar. Entonces, Claro, si recuerdan de eso, que cuando nos hagamos que pueda salir negativo, viajar sin problemas, llegar sin problemas a Uruguay. Entonces, muy bien. solamente eso. Gracias, hermano. Bien, vamos a entonar un himno más, y luego vamos a escuchar a nuestro hermano Matías, que va a compartir la palabra, el mensaje de la palabra hoy, y es el himno 352. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él. Y como ustedes saben, me gusta cambiarle un poco la letra a este himno. Yo pertenezco a Cristo, y luego dice, Él pertenece a mí. Me gusta así poner que yo pertenezco a Cristo porque Él murió por mí. Y bueno, a ver si sale de esta manera, ¿sí? Vamos, les invito entonces a que me acompañen junto con mi esposa a poder entonar este himno, ¿sí? Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, vida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, porque Él murió por mí. Cielo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mí, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, porque Él murió por mí. No sé por el tiempo aquí, mas por la eternidad.
indecible inunda mi alma, ya verdad estoy, mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, porque Él murió por mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Muy bien, mi hermano. Adelante, entonces. Bueno, muchas gracias. No sé si me pueden ver a mí. A ver, un momentito. ¿Me pueden ver? ¿Sí? Ok. Yo veo a Juan José y Mariana en la pantalla. Mientras... Muy bien. Es bueno verlos, hermanos. Obviamente no es una buena razón por la cual tenemos que estar haciendo esto, porque tristemente está la enfermedad dando vuelta y bueno, para protegernos un poco más decidimos cancelar la reunión hoy. Pero bueno, aquellos que estamos lejos nos da la oportunidad de vernos y verlos para mí, y lo cual eso me da mucha alegría y participar de la reunión también. Sé que hay muchos hermanos que están viajando, algunos. Ezequiel se iba a conectar, pero también tenía reunión en Argentina, entonces estaba medio complicado él. Sé que algunos hermanos están de viaje, entonces espero que ellos puedan ver la grabación de esta reunión más tarde. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de un tema que quizás me gustaría presentarlo como una meta que les animo a tenerla para este 2022. Sin duda, el comienzo del año parecería ser que es el comienzo de nuevas oportunidades o un resetear algo, una máquina y decir, ok, este es el nuevo comienzo, es un nuevo año, es un comienzo y este año sí voy a hacer esto y aquello que siempre me propuse y nunca lo pude hacer. Algunos dirán, bueno, este año aprendo un instrumento de música, a tocar un instrumento. Este año voy a leer un libro por semana, un libro por mes, y lo voy a hacer. Este año leo toda la Biblia en un año, o este año bajo de peso, o este año, o lo que sea, ¿no? Entonces siempre al comienzo del año parecería ser que es como que de alguna manera el cerebro hace algo y dice, no, este año va a cambiar, va a ser diferente. Pero la buena noticia es que no tenemos que esperar hasta el 1 de enero para decir eso, ¿no? Esa decisión de decir, este año con la ayuda de Dios voy a hacer esto, o este día con la ayuda de Dios voy a hacer esto. Entonces es algo que podemos decirlo cada día. Entonces, para animarnos a tener algunas metas para el año o para el día, quiero que nos enfoquemos en algo que hemos tratado de enfocarnos durante los últimos 2 años al estudiar el libro de Hechos, y es de cómo debe funcionar una iglesia y más que nada cómo deben funcionar los miembros de la iglesia, cada individuo de la iglesia. Y lo que hemos estado viendo es, en el libro de Hechos, una iglesia comprometida sin duda con el Evangelio, con la causa del Evangelio, y una iglesia que está dedicada a la obra del Señor. Y creo que es una buena meta para cada uno de nosotros, cada día, pero al comienzo de un año decir, este año quiero comprometerme más con el Señor, pero para mi vida personal, pero también para el ministerio. Y esa es la idea del mensaje hoy. ¿Cómo podemos
tomar un compromiso nuevo con el Señor, un compromiso que no solamente pasa una vez en el año, un día en el año, el 1 de enero, sino que es un compromiso diario, para que podamos hacer esa obra que Dios nos ha llamado a hacer. Y si nos ponemos a pensar, viendo el libro de Hechos, viendo lo que la iglesia hacía allí en diferentes áreas de Asia Menor, de Europa, de incluso Israel, ¿qué es lo que hacía la iglesia constantemente? Y era propagarse, era extenderse, extender el evangelio en diferentes partes donde llegaban estos creyentes. Vemos a Pablo como el ejemplo supremo de alguien que entendió cuál era la misión de Dios para él, pero también lo vemos en otros hermanos que entendieron que Dios quería para ellos esta propagación del evangelio, de la obra de Dios. Entonces vamos a estar viendo las bases por qué nosotros queremos imitar a los hermanos de la iglesia primitiva que vemos allí en Hechos. ¿Por qué queremos nosotros hacer lo mismo que ellos hacían? Y voy a comenzar con un tiempo de oración y luego vamos a ver 3 pasajes que ya son conocidos, que los quiero simplemente revisitar, no porque no los conozcan, sino porque a veces la forma de aprender algo es repetición. Y a pesar de que esto es conocido, estos pasajes son conocidos, en ocasiones cuando un pasaje es tan conocido, nos acostumbramos que ya no nos causa el efecto que debería causarnos. A veces comemos algo que nos preparó nuestra esposa o un restaurante especial que nos gusta, y la primera vez que comemos eso decimos, wow, esto es riquísimo, esto es impresionante, la primera vez. Y cuando ya lo comemos la segunda, la tercera, la cuarta, la 10ª vez, ya esa comida que la primera vez fue impresionante, ya la 10ª vez como que ya es más normal. Entonces, estos versículos no quiero que sean como esa comida, sino que quiero que sea algo que hoy nos impacte al punto que nos lleve a recapacitar o replantearnos qué es lo que estamos haciendo como creyentes en la obra de Dios, en el ministerio. ¿Okay? Entonces vamos a orar, pedir al Señor que nos esté guiando. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de estar conectado y pasando tiempo con mis hermanos, a la distancia, pero unidos, y gracias que podemos tener este medio, Padre. Gracias que podemos estar orando unos por otros, pero también aprendiendo unos con otros, unos de otros también, para que nosotros podamos vivir vidas que estén más de acuerdo a lo que tu palabra enseña, Padre. Y te rogamos que tú uses este tiempo ahora. Bendícenos, bendice a aquellos hermanos que no se han podido conectar, tú estés con ellos, acompañándoles, que tú les estés dando de tu gracia. Y Padre, pedimos que tú nos ayudes al estudiar estos pasajes, quizás conocidos, que tú nos ayudes, Señor, a entender qué es lo que tú quieres para nosotros. Bendícenos ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar yendo primeramente a un pasaje que a mí me encanta enfocarme, que es el Salmo 67, para entender por qué la iglesia de Hechos hizo lo que hizo y por qué nosotros como iglesia debemos hacer lo que hizo la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, y cómo nosotros podemos tomar este salmo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Algunos de ustedes ya lo han escuchado antes, Salmo 67, el título que aparece en mi Biblia dice, exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Y cómo no entenderlo de esta manera, que el deseo de Dios para las naciones es que le alaben a Él. Ese es el deseo de Dios, que Él reciba la adoración y la alabanza de todas las naciones. Vamos a leer en el Salmo 67, comenzando en el versículo 1.
que dice el músico principal en Nejinot, salmo, cántico: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Sela, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y ese es el versículo que se enfoca en este salmo, se enfoca en este versículo. Versículo 3, y luego lo repite más adelante. Versículo 4, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Sela. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Voy a simplemente enfocarme en este salmo de forma rápida, entendiendo que el salmo nos habla del corazón de Dios, el corazón de Dios para las naciones. ¿Y cuál es el deseo de Dios para las naciones? No porque sea un Dios egoísta, pero porque es un Dios santo y puro. Él desea que las naciones le alaben a Él. Dios en su corazón está que la gente, las naciones, los pueblos, le alaben y se postren ante Él en adoración y sumisión. Ese es el corazón de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos tener una relación con Él. Y esa relación fue restaurada por Cristo. Cuando éramos sus enemigos, Él nos salvó, Él entregó a su Hijo para que nosotros podamos ser llamados sus hijos. Y esta relación que fue restaurada por medio de Cristo es el deseo de Dios que nosotros ahora le alabemos y le adoremos. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea? Que nosotros, las naciones, los pueblos, le adoremos a Él. Nosotros tenemos que entender algo, que la adoración y la gloria de Dios en las naciones es lo máximo, es el objetivo máximo de nuestras vidas. El objetivo máximo de nuestra iglesia es que le adoremos a Él y le demos gloria a Él. La única forma de que esto suceda, de que nosotros como iglesia podamos ayudar a que las naciones le adoren a Él, que los pueblos le adoren a Él, es haciendo discípulos. Y estos discípulos sean personas, hombres y mujeres que le adoran. Pero lo que es interesante en la Biblia es que Dios habla siempre de discípulos, específicamente Cristo habla de discípulos. No habla de convertidos. La Biblia no nos dice que los convertidos le glorifiquen, que los convertidos le den gloria a Él o que hagan discípulos. Es que los discípulos hagan discípulos. ¿Y cuál es la diferencia entre convertidos y discípulos? Es que muchas veces hay personas que profesan una conversión, profesan ser creyentes, pero sus obras, sus vidas, no demuestran una conversión sincera. Por eso nosotros entendemos que el que va a ser discípulos es el verdadero discípulo de Cristo. Pero muchas veces aquellos que confiesan ser creyentes o convertidos no son realmente convertidos, o quizás, vamos a ponerlo de esta manera, quizás no han entendido su misión o lo que Dios quiere para ellos. Entonces no cumplen el plan de Dios. Sí, quizás son creyentes que son fieles al ir a la iglesia, pero aún no han entendido cuál es la misión de Dios para ellos, que es esta, de buscar más adoradores, de hacer más discípulos que le adoren a Él. Entonces Dios no quiere simplemente personas convertidas que por tener una fe vienen a Cristo, se convierten, Dios los convierte, mejor dicho, Dios los salva y ahí se quedan. Eso no es suficiente, ese no es el plan de Dios para los creyentes. Dios quiere que el creyente, el verdadero creyente, sea un discípulo
que se reproduce a sí mismo. Para que nosotros seamos útiles debemos reproducirnos. La iglesia crece cuando hay reproducción, no adición. No simplemente sumamos una persona. Bueno, una persona nueva viene a la iglesia, mirá, la iglesia está creciendo, qué bueno, gracias a Dios. No, eso sí es parte del crecimiento, que la gente venga a nuestra iglesia, es lo que más queremos, pero nosotros queremos que la gente de la iglesia se reproduzca a sí misma y que ellos mismos estén trayendo nuevos creyentes. Okay. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Lo que este salmo dice. Y en este salmo rápidamente vemos las razones por las cuales queremos que la gente alabe a Dios, le adore a Él. Versículo 1 al 3 nos dice que debemos adorarle a Él por su misericordia. ¿Y qué es la forma más grande de la misericordia de Dios, de demostrar la misericordia de Dios? Versículo 1 y 2. La misericordia de Dios, que Dios, cuando le pedimos a Dios que Él tenga misericordia, que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros como otra señal de misericordia. ¿Por qué queremos la misericordia de Dios? Para que sea conocido en la tierra su camino, o para que sea conocido en las naciones su salvación, o el nombre de Cristo. Para que en las naciones todos los pueblos escuchen de la salvación. Por eso queremos de la misericordia de Dios, y por eso le adoramos, por la misericordia que Él ha mostrado a través de su Hijo, al darnos la salvación. La segunda razón por la cual buscamos que los pueblos le adoren es porque Él es un Dios justo, es un Dios de justicia. Como dice el versículo 4, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Esto habla de un futuro reino de Dios en la tierra en el cual Él pastoreará, Él juzgará a las naciones con justicia y equidad. Y esto es un motivo de alabanza y de adoración a Dios, porque Él es un Dios justo. Queremos que todos los pueblos le alaben. Y la última razón que aparece en este salmo se encuentra en el versículo 6. Queremos alabarle y adorarle a Él porque Él es el Dios que provee. Versículo 6, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios. Bendíganos Dios. Y témanlo todos los términos de la tierra. Al conocer de su bondad, al proveer para nosotros, para cada día, para cada necesidad, pero específicamente la necesidad, más que nada la necesidad espiritual que Él ya ha provisto para eso, pero es el que provee cada día. Nosotros debemos adorarle a Él, inclinarnos ante Él y adorarle. Entonces este salmo nos dice, el corazón de Dios es que las naciones le alaben. Nos ha dado misericordia al mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Esa es la primera razón. Nos ha dicho que Él juzgará a las naciones con equidad. Un día Él estará juzgando sobre su trono con equidad, y Él es el que provee para nosotros siempre. ¿Por qué no adorar a este Dios? ¿Cómo no vamos a adorar a este Dios? Entonces, la razón por la cual queremos hacer más discípulos que le adoren y le alaben a Él es porque Él lo merece. Primero, número uno, es Dios merece ser adorado. Como iglesia tenemos que entender que Dios quiere la adoración de los pueblos. Démosles todas estas razones que el Salmo 67 nos da y muchas otras razones por las cuales Dios merece ser adorado por las naciones. Entonces, al entender que la adoración no es solamente algo que Dios quiere de su pueblo, de los creyentes verdaderos, sino que es algo que Dios desea de todas las personas de la tierra. Dios los creó a ellos para que le adoren, y ellos no están cumpliendo con su objetivo o su misión en la vida. Dios les dio un propósito en su vida, y ese es que le adoren a Él. Entonces queremos nosotros ayudarles a entender el propósito de Dios para ellos, que es adorarle a Él. Ese es el primer tema que primer punto, que Dios merece ser adorado, por lo tanto, hagamos discípulos que le adoren. Hagamos más discípulos para que Dios sea adorado por más personas. Vamos al segundo pasaje que nos habla de este tema de hacer discípulos, que ustedes ya lo han visto. Ya lo conocen, lo han memorizado, que es la Gran Comisión en Mateo 28. Y esta Gran Comisión, muchas veces hablamos de esto en momento de misiones.
una conferencia misionera, un día de un domingo en que hablamos de la obra misionera en general, el evangelismo, lo que sea, ¿verdad? Pero en realidad, esta gran comisión, el objetivo, el enfoque principal de la gran comisión es la adoración también. A veces pensamos en misiones, pero el objetivo es la adoración. Comencemos en el versículo 16. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Me encanta hablar de este pasaje, porque muchas veces lo pasamos por alto, estos versículos, en el cual Cristo ya ha resucitado. Este es el primer milagro que vemos acá. Que una persona que estuvo muerta ahora está caminando con ellos, hablando con ellos. Imagínense el mensaje de estas personas. Alguien que vino de la muerte, volvió de la muerte, les está dando un mensaje. A cualquiera de nosotros nos haría pensar 2, 3, 4 veces de esta persona. Obviamente los discípulos están prestando atención a lo que Cristo les va a decir. Y Cristo los llama y se les aparece, o ellos llegan justo cuando está Cristo ahí. Y en ese momento, cuando los discípulos lo ven, versículo 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron. Y esto es algo lógico para nosotros. Cristo murió, resucitó, les dice a ellos luego de resucitado, se hablaba de mí, esto es lo que los profetas decían de mí, yo soy el Mesías esperado por ustedes, yo soy el Cristo, el Mesías, yo soy Jehová encarnado. Obviamente los discípulos dijeron, wow, finalmente estamos acá en el tiempo que hemos estado esperando por siglos. Cristo, en el versículo 17, recibe la adoración de los discípulos, pero es interesante que en el versículo 17 al final nos dice que algunos dudaban. Pero algunos dudaban. Y ese comentario que Mateo decide poner siempre me llamó la atención, porque ¿para qué puso eso Mateo allí? ¿Para qué están esas tres palabras? Pero algunos dudaban. ¿Qué significa eso? Y muchas veces cometemos el error, hermanos, de pasar por alto versículos sin detenernos a analizar qué es lo que está diciendo allí el autor. Y obviamente esto fue inspirado por Dios, y Dios quiso que estuvieran estas tres palabras allí para hacernos entender algo, o mostrarnos algo, que la gran comisión se enfoca es tan importante porque va alrededor del tema de la adoración. Porque estos discípulos que lo vieron a Cristo resucitado todavía estaban dudando en sus mentes, en su corazón. Y creo que la duda venía de si ellos debían estar adorando a esta persona, sí o no. Si Cristo merecía la adoración de ellos, sí o no. Si Cristo era el Dios eterno que ellos adoraban. Como judíos no podían adorar a nadie más, sino a este Dios eterno, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Pero ¿cómo es que ahora este hombre está delante de ellos y les dice, yo soy el Mesías, yo soy Jehová encarnado, yo soy el Dios de ustedes? Ustedes querían ver al Padre, me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, somos lo mismo. Y ahora los discípulos dicen, ¿debemos adorar a esta persona, sí o no? ¿Merece nuestra adoración, sí o no? Este es el del Salmo 67 que desea la adoración de nosotros, y nosotros debemos adorarle a Él, sí o no. Jesús, conociendo sus corazones y sabiendo lo que estaban pensando, en el versículo 18 le dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay nadie, tanto en el cielo y en la tierra, que tenga más autoridad que yo. ¿Tienen dudas en cuanto a adorarme a mí? No tengan dudas, porque tengo toda autoridad. Mi Padre me ha dado toda autoridad y tengo toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra, para recibir la adoración de ustedes. Y como Cristo es digno de recibir la adoración, y como Él demostró tener la autoridad para
y en la potestad para recibir la adoración, aquí sí comienza con la gran comisión. En el versículo 19 dice, por tanto, porque tengo toda autoridad, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Dios del Salmo 67 es este mismo Dios que está delante de ellos, hablándoles y diciéndoles, yo merezco la adoración, yo quiero la adoración, por tanto, id y hacer más discípulos para que me adoren. ¿Y cómo vamos a hacer estos discípulos? 2 pasos simples. Bautizándoles, versículo 19, y enseñándoles. 2 cosas para hacer nada más, hermanos. Bautizando y enseñando. Bautizando y enseñando. Bautizando, obviamente, relacionado con la conversión de la persona. Específicamente en el libro de Hechos vemos que la gente se convertía a Cristo, eran salvos y se bautizaban. Eran salvos y se bautizaban. Y se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el primer paso para que haya un discípulo. Un discípulo no puede ser verdadero discípulo sin una verdadera conversión. Y esa conversión es solo obra del Espíritu Santo en la persona. No hay nada que nosotros podamos hacer para que una persona sea convertida. Nosotros solamente podemos predicar, sembrar la semilla, tirar la semilla, ser fiel en eso, compartir el Evangelio, pero no hay nada más que podemos hacer. La obra de la salvación es obra de Dios. Nosotros podemos orar para que la semilla caiga en buena tierra, orar para que el velo que tienen en sus ojos sea removido, orar para que la palabra de Dios tenga el poder para actuar en sus vidas, pero Dios es el único que puede salvar a una persona. Nosotros tenemos que ser fieles en lo que Dios nos ha mandado. Primer paso, salvación junto con el bautismo, la salvación de la persona, para ser un discípulo. Segundo paso, para ser un verdadero discípulo, o un discípulo completo, es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Mateo aquí? Que para que una persona sea un discípulo verdadero de Cristo, no solamente tenemos la salvación, pero un discípulo es el que es entrenado, preparado para hacer la obra de Dios. Si no, simplemente quedan un convertido. Y que algunos son convertidos verdaderos, no estoy diciendo que no, pero no están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Sí creen en Cristo, sí se han entregado a Cristo, pero no están cumpliendo con la misión de Dios. Entonces la obra se hace por medio de discípulos que han sido salvos y que están siendo enseñados constantemente, que han sido enseñados a guardar las cosas que Dios nos ha mandado. Entonces nosotros tenemos que entender como iglesia que nuestro objetivo es que cada uno de los miembros de nuestra iglesia no sean simplemente convertidos. Sin duda no queremos que nadie esté en la iglesia sin ser convertido, sin ser un verdadero creyente, sin haber puesto su fe en Cristo. Pero no queremos simplemente gente que diga, que profese su fe en Cristo y no haga la obra de Cristo. No esté involucrado en el ministerio de Cristo. Porque esos son solamente convertidos. La obra la hacen los discípulos. Entonces, ¿qué queremos? Discípulos convertidos que están siendo entrenados, enseñados a guardar todas las cosas. Pero no nos quedamos allí. Esta es la gran comisión. Vayamos. El mandato, como ya sabemos, o algunos de ustedes han escuchado antes, que el mandato de la gran comisión, el mandamiento o la orden de la gran comisión no es id. Muchas veces pensamos, esta es la gran comisión, id. No, ese no es un imperativo en el original. El imperativo que aparece en el original es hacer discípulos. Por eso la gran comisión, el imperativo, la orden de la gran comisión es hacer discípulos. Y la forma de hacerlo es con 2 pasos, bautizando y enseñando. Si como iglesia no estamos enseñando, si estamos quizás compartiendo el Evangelio, la gente se salva, amén por eso. Quizás la gente incluso da ese paso de fe, de obediencia, y se bautiza, amén por eso. Pero si nos quedamos allí, falta la enseñanza, no estamos cumpliendo con la gran comisión, estamos fallando en lo que Dios nos ha pedido hacer. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto de
cumplir con la gran comisión completamente. Vamos al tercer pasaje y termino acá. En 2 de Timoteo, este pasaje yo lo usaba antes, en unas tarjetas de oración que teníamos como familia, algunos de ustedes las han visto por ahí. Este versículo es muy importante para que la iglesia continúe adelante. Hay muchas iglesias que pasan años, comienzan predicando el evangelio, se enseña la palabra y quizás hay un periodo en el cual la iglesia crece y hay enseñanza y hay y hay un crecimiento en la iglesia. Pero tristemente se ve en muchas iglesias que a través de los años ya la enseñanza deja de ser bíblica, o a través de los años ya la enseñanza no es tan fiel. Quizás se predica un evangelio, quizás todavía sigue siendo verdadero, pero es muy flojito, y no hay una enseñanza profunda de la palabra. ¿Y qué sucede? Cuando no hay una enseñanza completa de todo el consejo de Dios, y no hay algo profundo de la enseñanza, y se le da migajas a la gente, y siempre constantemente es leche espiritual, y nunca es carne, la iglesia se va decayendo, y no hay un crecimiento. Por eso nosotros queremos asegurarnos de que en nuestra iglesia haya buena enseñanza, pero que esa enseñanza se pase a la próxima generación, y que esa próxima generación entienda que ellos son los encargados de pasar esa enseñanza a la próxima generación, y haya ese continuo pasaje o transición de generación a generación de enseñanza de la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 1, le está hablando de lo que significa servir realmente y la obra del ministerio. Y que esta obra del ministerio requiere esfuerzo y dedicación. Perdón. Entonces nosotros queremos sin duda, primero como vimos en el Salmo 67, adorar a Dios porque Él se lo merece. En segundo lugar, adorar a Dios a través de hacer discípulos porque Él nos mandó a hacerlo. Es un mandato de Él. Segunda razón por la cual lo hacemos. Es un mandato. Y el tercer motivo que nos va a ayudar a entender la tarea que tenemos como creyentes es que para ser discípulos que adoren a Dios requiere un compromiso. Requiere un compromiso de cada uno de nosotros. Y este compromiso trae consigo esfuerzo, dedicación, trabajo. Muchas veces las iglesias no crecen porque no hay trabajo. Los hermanos no están haciendo lo que deben hacer y falta dedicación. Y no lo hablo de nuestra iglesia, sino en general. Muchas veces las iglesias no crecen porque tampoco se está trabajando para compartir el evangelio y para enseñar la palabra. Versículo 1 del capítulo 2 de 2 de Timoteo dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Primero, Pablo comienza diciéndole a Timoteo: esfuérzate, Timoteo. Esfuérzate en la obra, en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios te da la gracia, pero esfuérzate en esa gracia que Cristo te da. ¿Para qué? Versículo 2. Para hacer esto, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El esfuerzo viene en enseñar a otros. Pablo le dice: esfuérzate, Timoteo, en hacer la tarea de enseñar a otros. Pon énfasis en esta tarea de enseñar a otros. Pon empeño, pon esfuerzo, dedicación, compromiso en enseñar a otros. Porque requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dedicación. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es una guerra. Acá Pablo le dice a Timoteo: vas a sufrir por esta tarea, este ministerio. Ninguno que milita como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Todas son imágenes de esfuerzo, de trabajo, de dedicación. El versículo 6. El labrador, otra imagen de esfuerzo, de trabajo. Para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. A veces no entendemos que para que una iglesia crezca, para que haya madurez espiritual, requiere esfuerzo de los miembros de la iglesia, requiere trabajo nuestro, requiere dedicación y compromiso. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando le dice esto a Timoteo? Que a Timoteo se encargue de hacer lo que él puede hacer y que se preocupe por hacer lo que él puede hacer y que no se preocupe por lo que otros pueden hacer y no están haciendo. Tú, Timoteo, encárgate de ser fiel en tu tarea. No te preocupes si los demás lo hacen o no. No te preocupes si los demás lo están haciendo bien o no. Tú sé fiel en tu obra personal. Y creo que esta es la clave para que nosotros como iglesia crezcamos. Que individualmente cada uno nos tomemos este compromiso individual de decir, yo voy a hacer esta tarea que va a requerir esfuerzo, trabajo, dedicación, sufrimiento, de enseñar a otros, de pasar esta enseñanza a la próxima generación, de compartir de Cristo a otros. ¿Por qué? Primeramente, Pablo le está diciendo a Timoteo que esta es la única forma de que una iglesia funcione. Buscar hombres fieles en la iglesia, que tú le puedas enseñar a Timoteo y que ellos también puedan ser maestros de otros. Y que esos otros entiendan que van a compartir la palabra con otros. Sé que esto puede ser básico para algunos de ustedes y dirán, ya los hemos escuchado. Pero es ese momento, es el primer plato de comida. Quiero que tengamos ese momento de estar impresionados, de decir, wow, esto es lo que Dios quiere para mí. Esta es la meta que yo debo plantearme para este año. Dios, ayúdame a buscar adoradores que te adoren porque tú te lo mereces. Dios, ayúdame a ser fiel en cumplir la gran comisión porque tú me mandas a ser más discípulos. Esa es la meta que tú me has dado para mi vida. Un propósito que tengo es hacer más discípulos para que te adoren a ti. Y número 3, Dios dame la gracia, como se la diste a Timoteo, porque va a requerir esfuerzo de mi parte. A veces voy a estar cansado, voy a llegar de trabajar y no voy a tener ganas de juntarme con gente. Pero Dios quiere que lo hagamos. A veces no tengo ganas de limpiar mi casa para recibir a la gente que venga a comer. Pero ¿saben qué? Una de las mejores maneras de hacer discípulos es invitarlos a tu casa y cuando están comiendo, hablar de las cosas del Señor, abrir la Biblia, leer un versículo, y eso es parte del discipulado que uno puede hacer. No simplemente el discipulado de sentarnos semana tras semana con este libro, abrimos este programa, seguimos estos pasos, la semana que viene nos encontramos. Eso es parte del discipulado, pero el discipulado de Cristo era día tras día. Caminaba con los discípulos, hablaba con ellos, les enseñaba, era el día a día, la piedra con piedra, el hierro con hierro se va afilando. Y ese trabajo solo sucede cuando hay tiempo juntos. Hay que estar juntos enseñándonos unos a otros. Y a veces es un almuerzo en la iglesia y alguien hace un comentario y otro me lo dice, pero ¿sabes qué? La Biblia dice esto. Y nos enseña, nos ayuda a pensar más bíblicamente ese comentario. Y eso es lo que estamos haciendo constantemente, buscando formas de discipularnos unos a otros. Y luego buscando formas de alcanzar nuevos discípulos en el barrio, en mi familia, que yo pueda compartir de Cristo y ellos sean salvos, que se conviertan en discípulos, que se conviertan en convertidos primero, pero también en discípulos que entiendan su propósito, que es hacer más discípulos para la gloria de Dios. Entonces, son 3 pasos simples, o 3 razones, incluyendo una razón para nosotros, que Dios merece ser adorado, Dios nos manda que hagamos discípulos para que Él sea más adorado por otros, y Dios quiere que nosotros pongamos esfuerzo para enseñar la palabra,
para que Él sea adorado por otros. A pesar de que son pasajes conocidos, y a pesar de que son pasajes que quizás ya hemos meditado en ellos antes, es la base, hermanos. Si nosotros no tenemos esto claro en nuestra iglesia, no hay una base, un fundamento firme en el cual nosotros nos podamos agarrar constantemente y decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Dios merece la gloria. ¿Por qué estamos enseñando a niños en la escuela dominical? O los sábados en la escuelita bíblica. Dios quiere que de estos niños salgan adoradores. Dios quiere ver adoradores de este grupo de niños. Y que los vemos a veces los sábados, ¿no? Vemos allí, lo vemos corriendo y algunos peleándose y decimos, ¿valdrá la pena? Sin duda que vale la pena. Porque Dios quiere de esos niños adoradores. Lo mismo con los adolescentes y los jóvenes y los domingos en la iglesia. Entonces tengamos esto presente, lo que tenía la iglesia primitiva, de cómo nosotros como iglesia podemos estar haciendo esto. No queremos simplemente convertidos, queremos discípulos. Gracias, hermanos, por su atención. Vamos a terminar con oración y luego le doy lugar a Juan José. No sé si Juan José y Mariana pueden tocar una estrofa. Así, ahí está. Así podemos tener un tiempo ahora para que cada uno responda al mensaje de forma personal. Siempre damos esta oportunidad, no por un tema que no nos interesa necesariamente ver a personas levantando la mano, no hay nada mal con eso, no me malentiendan, o pasando adelante para orar, no hay ningún problema con eso, yo personalmente no tengo ningún problema, pero más me interesa que las personas tomen un compromiso personal con Dios y que tenga este momento ahora, cuando el Espíritu Santo te habló, de alguna manera, que tú respondas al mensaje y que sea personal, porque lo mejor de todo es cuando Dios te habla a ti directamente a través de su Espíritu y tú le respondes diciendo, sí, Padre, eso es lo que tú me pediste hacer, lo voy a hacer y voy a obedecer. Entonces, mientras escuchamos una estrofa, podemos estar orando a solas con el Señor, respondiendo a lo que nos habla. Padre amado, te agradecemos por este tiempo y gracias por tu palabra, gracias que tú nos hablas a través de ella y también te agradecemos por darnos este mensaje de tu deseo para nosotros, darnos este mensaje de lo que realmente, lo que está en tu corazón, este deseo de ver más almas que están perdidas, convirtiéndose en adoradores tuyos. Padre, tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y por eso queremos, Señor, cumplir con tu deseo, como iglesia e individualmente, que podamos ser fieles en cumplir tu gran comisión de hacer más discípulos que te adoren a ti. Y queremos hacerlo pasando lo que hemos aprendido y poner la dedicación, tanto en prepararnos, estudiando la palabra, pero también la dedicación de enseñarla a otros. Sea lo que sea que tú nos has enseñado, ayúdanos a ser fieles para enseñarla a otros, Señor. Esta tarea de hacer discípulos es para cada uno de nosotros. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a ser fieles, tomar el compromiso de hacerlo, de entregarnos completamente a hacer tu voluntad y no la nuestra, y que lo podamos hacer con corazones
sinceros, sensibles a lo que tú nos estás guiando, Padre. Te ruego por nuestra iglesia Siloé, que tú estés obrando en medio nuestro, y que este año 2022 podamos ver un gran crecimiento espiritual primeramente en medio nuestro, que podamos ver hermanos creciendo, hermanos tomando buenas decisiones para Cristo, hermanos confiando más en ti, descansando más en ti, hermanos sometiéndose a tu voluntad, confiando en tu soberanía absoluta, confiando en que tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Y Padre, también comprometidos con tu obra. No es un compromiso con la iglesia, es un compromiso contigo. Compromiso con hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Y pedimos que nos ayudes a cada uno a ser fieles en eso. Quédate ahora en medio nuestro, Señor. Bendícenos. Gracias por los hermanos que se han podido conectar y aquellos que no lo han podido hacer, tú los bendigas, tú los ayudes y que también ellos puedan escuchar este mensaje para ser desafiados y animados en sus vidas. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por la palabra. Vamos a terminar este tiempo cantando un himno, la primera y última estrofa del himno 410, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor, ¿sí? Himno 410. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis pasos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Bien, hermanos, muchas gracias. Matías, gracias por la palabra. Tengo entendido que vas a predicar ahora en un rato, ¿puede ser? Sí, ahora me voy a otra iglesia. Bueno, entonces, hermanos, todos los que estén por allí, creo que están por allí escuchando, a ver. Estamos acá. Ahora, en cuanto nos desconectemos, entonces, les exhorto a que podamos orar por nuestro hermano, que va a compartir la palabra, para que predique con poder, sin duda, poder desde lo alto, ¿sí? Así que en el momento de cortar, allí nomás donde estamos, vamos a orar por él y por todos los hermanos allí de Estados Unidos. ¿Está bien? Sí. Gracias. Muy bien. Nos despedimos entonces, Matías. Saludos a tu familia, a tu suegro. Serán dados. Lo siento que no está mi esposa acá. Cristín pensé que iba a bajar, se ve que está con los niños, se quedó. Bien, lo siento. está bien. Y mis hijos, bueno, no sé qué están haciendo. Entendemos. Gracias, hermanos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, buen domingo. Nos vemos, bendiciones a todos. Chao. Chau, chau. Chao. Chao, Joana. Chao, Andrés. Joana, Chao, chao. lindo que estuvieras. Chau, chau. Chao, chao. Saludos a los tuyos y que tenga un feliz cumpleaños la hermana. Así es. Chao, chao.